Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a comenzar esta reunión de inversiones, hoy vinculado al análisis fundamental. Tenemos una semana mixta donde vamos a ver algunos inconvenientes al momento de operar, pero también una semana de noticias que va a hacer que el mercado pues genere algo de volatilidad. Antes de continuar, por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme bien. Saludos, José, se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchísimas gracias por su confirmación. Vamos a comenzar con esta reunión. Bueno, en contexto, lo que había pasado las semanas pasadas era respecto al tema de los tipos de interés. Esta semana promete ser una semana un poco más tranquila, ¿sí? Va a haber volatilidad en los mercados, va a haber noticias que van a hacer que el mercado como tal genere ciertas incertidumbres, pero eso no quiere decir que nosotros como inversionistas pues no vamos a generar inversiones. De hecho, hay muchas perspectivas en donde nosotros como traders podemos llegar a tomar algunas posiciones de inversión sin ningún problema. Entonces, hoy ha sido un día relativamente tranquilo, digamos que bastante débil, bastante, sin volatilidad en el mercado. Y eso hará que con nosotros como traders, pues también podamos llegar a tener algunas posiciones técnicas. Pero las demás semanas sí va a resultar días un poco más conflictivos respecto al tema del calendario. Con exactitud tenemos un día que va a ser el día más fuerte, donde si bien es cierto no se debería operar en la noticia, pero de manera general sí deberíamos generar un tipo de operación respecto a otro mecanismo de mercado. ¿Ok? Bien, entonces vamos a revisar el calendario económico y bueno, primero, hoy día lunes, como ya habíamos anticipado, pues tenemos datos de la economía que se pueden considerar como datos secundarios. ¿Qué significa que estos datos de la economía solo hayan considerado como datos secundarios? Básicamente que el mercado como tal pues no va a generar gran volatilidad dentro de su entorno. ¿Ok? Entonces esa parte sí es fundamental que nosotros como traders podamos observar, más que todo porque hoy el mercado ha estado completamente arrancado. De alguna forma, si se ha generado algún punto de vista importante en la bolsa, no va a ser un punto permanente. ¿Qué implicaría esto? Que probablemente hoy continúe su movimiento técnico hasta el día de mañana o hasta estos días para que en función de eso pues podamos trabajar sin ninguna dificultad. Por otro lado, también vamos a tener un poco de volatilidad en, en el sector asiático, no por un análisis fundamental, sí únicamente va a ser porque empieza la apertura asiática y no hay ningún feriado. ¿Qué implica de forma general eso? Pues que el mercado como tal pues está completamente quieto, probablemente se quede bastante enrangado hasta la medianoche, hasta la sesión europea, y ahí pues genere algo de movilidad. Pero de forma general, dudo mucho que el mercado como tal genere dichos movimientos. ¿Ok? Ahora, una vez mencionado eso, el día martes, o sea, el día de mañana, sí va a tener un poco más de volatilidad, un poco más que el día de hoy, ¿sí? Va a tener un poco más de volatilidad, un poco más de volatilidad que el día de hoy. ¿Y qué podría implicar eso? Básicamente que los instrumentos hoy que estuvieron muy estancados, mañana sí generen fuertes movimientos. Para empezar, bueno, en la sesión europea va a haber, no va a haber grandes movimientos, pero sí va a haber la antesala de un mercado que se va a alistar a las primeras noticias de Estados Unidos, que son los permisos de construcción. Este dato nosotros ya lo habíamos visto en el pasado, el tema de los permisos de construcción y habíamos visto que generó muy poca volatilidad. Se espera que el mercado y de igual forma deje muy poca volatilidad. No va a ser un dato relevante después de los tipos de interés. Este tipo de mecanismos no va a generar gran volatilidad. Seguramente una que otra mecha pues, y nada más. Entonces, en ese sentido, vamos a dejarle con mucha tranquilidad. Después de esto, tenemos ventas minoristas, y que es un dato que sí va a generar algo de volatilidad, pero dentro de la economía de Canadá. Entonces, lógicamente, el dólar canadiense, los índices canadienses van a generarse volatilidad, pero de igual forma no va a ser tan relevante. Como ustedes pueden ver, a esa hora, que es la hora del pre-market, sí va a existir volatilidad, pero va a ser muy poquita, sí va a ser bastante débil. Y por otro lado, también tenemos pues la confianza del consumidor. ¿Qué implica este tema de la confianza del consumidor? Básicamente que nosotros como traders vamos a ver si es que la economía americana, como dice la palabra, ¿no? Está dentro de los pilares de confianza.
para que los consumidores pues de alguna forma continúen con su movimiento netamente pues alcista o bajista, ¿sí? De momento ahora ha dado muchas caídas en la interpretación del tipo de interés. De igual forma, esto lo habíamos conversado la semana pasada. Y bueno, ese de aquí, ese dato sí va a ser relevante, conjuntamente con el tema de las ventas nuevas de vivienda va a haber mucha relevancia en este entorno. Tenemos tres pilares importantes, ¿no? La confianza del consumidor, las nuevas ventas de vivienda, que es el dato en este caso de agosto, que sería el anual, y las nuevas ventas de vivienda, que es el dato mensual. Además de que la apertura americana aún está a las 9:30. ¿Qué implicaría esto? Básicamente que existiría fuertes movimientos en ese horario. Entonces, mucha atención, hay fuertes movimientos a las 9 de la mañana, el día de mañana, y al día a las 7 en el pre-market va a haber pocos movimientos en los instrumentos, debido a que va a ser una noticia que sí va a generar impacto, pero no demasiado al momento de generar inversiones. Bien, como pueden ver, de forma general, y bueno, y hasta ahí digamos que tenemos después noticias de segundo nivel, como comparecencias, el tema del reserva de crudo y las actas de la política monetaria de Japón. Pero de ahí de forma general, pues si ustedes se fijan, ¿qué nos dice el comportamiento del mercado? Básicamente que nosotros como traders mañana vamos a tener una jornada con algo de volatilidad, digamos que va a haber un impulso. Yo diría que mañana va a ser un día donde se va a impulsar mucho el mecanismo técnico, pero de ahí de forma general el mercado va a estar completamente quieto. Va bien técnico, pero impulsado a través de noticias. No creo que mañana haya sorpresas, principalmente porque las principales sorpresas ya se dieron la otra semana por el tema de los tipos de interés. Entonces, mañana va a ser un día donde sí se podría operar incluso con fundamentales. Para las personas que son muy apegadas al tema de los fundamentales, mañana podría ser uno de esos días donde se vaya a potenciar esas inversiones con datos económicos. Día miércoles, este día miércoles sí va a ser un poquito más, digamos que fuerte dentro del sentido del tema de las inversiones. Primero porque, bueno, va a haber un poco el tema de la política monetaria en el tema del Banco Central Europeo. Como muy bien ustedes saben, en Europa sí se subió el tipo de interés. Entonces, esta reunión de política monetaria, si bien es cierto, no va a ser trascendental al momento de ingresar, pero las minutas o lo que salga detrás de la política va a ser lo relevante en este caso. Entonces, sí va a ser importante esta reunión de la política monetaria. Por otro lado, después tenemos subastas, comparecencias de segundo nivel, nada de volatilidad. Y a esta parte de aquí, a las 7:30, este dato sí es muy fuerte, vamos a tener los pedidos de bienes duraderos del mercado. Puede generar volatilidad. La vez pasada, igual que los permisos de construcción, no generó mucha volatilidad. Entonces vamos a ver cómo reacciona el día martes los permisos de construcción. Yo creo que la reacción de los permisos de construcción va a ser muy parecida a la reacción en este caso de los pedidos de bienes duraderos. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo termina reaccionando el mercado frente a estos movimientos. Bien, por otro lado tenemos también los inventarios de petróleo. Como ustedes saben, pues los inventarios de petróleo generalmente tienen una correlación directa con el dólar americano. Y en este caso, como el dólar, digamos que sí tiene, digamos que síntomas del mercado donde el mercado como tal sí genera si genera, no va a generar, perdón, algo de volatilidad con las noticias que tiene. Probablemente el tema de los inventarios de crudo sí vaya a ser un mecanismo donde el mercado como tal sí genere volatilidad. Es decir, de manera general no hay mucha volatilidad con este tipo de noticias, pero debido a la ausencia de noticias puede existir volatilidad. Entonces, mucha atención, por favor, porque sí sería preponderante que nosotros podamos llegar a invertir en este caso como podemos llegar a invertir en este caso como traders. Bien, en el crudo, ojo, ¿no? Esto sería algo que afecta directamente al crudo. José, una consulta. ¿Y de ver? Revisando o analizando estas, estas noticias, ¿hay forma de ver una dirección para dónde vaya el mercado? O sea, analizándoles más detenidamente. O sea, sabemos que hay volatilidad, pero lo que queremos es un análisis un poquito más profundo para identificar o poder saber a dónde o en qué dirección invertir. Lamentablemente en esta semana es muy confuso. ¿Por qué? Porque, a ver, como les dije en un inicio, el mercado viene de una decisión de tipos de interés
¿Y qué dijeron en los tipos de interés? En resumen, dijeron, no vamos a elevar el tipo de interés, pero en futuras ocasiones, en la siguiente ocasión, elevaremos el tipo de interés, siempre y cuando tengamos datos macroeconómicos que nos fundamenten. Ya, ese fue el discurso de Jeremy Powell y los mercados reaccionaron como reaccionaron. Entonces, cuando tienes un discurso mixto, que fue lo que vimos la semana pasada, ¿qué te está diciendo? Voy a hacer el punto pivote, pero la próxima vez no lo voy a hacer, siempre y cuando tenga datos que me fundamenten. Entonces, no te está diciendo nada al final, por eso es que el mercado subió y cayó al mismo tiempo, o al mismo nivel, básicamente. Entonces, los datos que nosotros estamos viendo, en otras palabras, son datos primerizos, es decir, datos que salen después de una decisión que la propia Reserva Federal pues no te ha dado ninguna pista, entonces nosotros no sabemos lastimosamente a dónde podemos dirigirnos, menos aún con datos como permisos de construcción, que son datos al final que sí, de alguna forma van a causar volatilidad, pero son secundarios. Aquí ni siquiera podemos hacer una proyección macroeconómica, por decírtelo, del permiso de construcción, porque pues, no existe. Bueno, de que existir, pero nuestras herramientas de momento no nos permiten. Ahora, vamos a hablar sobre el tema de pedidos de bienes duraderos, que si bien es cierto, puede generar volatilidad, pero no tenemos una proyección macroeconómica que nos puede decir cómo se va a mover los pedidos de bienes duraderos. Me hago entender. Entonces, ese tipo de noticias, por eso les digo, más que generar tendencia, van a generar volatilidad. Es decir, subirá y durante el día caerá. O caerá y durante el día subirá. O sea, van a dejar al mercado en las mismas. ¿Por qué? Porque son noticias que van a generar volatilidad, pero no te van a decir el horizonte de hacia dónde debe dirigirse el mercado. Ya, en esas noticias no. Por eso también insisto que el mercado en el tema del crudo se va a centrar mucho el día miércoles. Como no hay noticias relevantes para el dólar o no hay noticias que van a marcar tendencias, en el crudo va a ganar el protagonismo el día miércoles. Pero ojo, ¿no? Eso hasta el día miércoles, porque de aquí ya tenemos noticias que sí se pueden en este caso pronosticar. Por ejemplo, el dato del Producto Interno Bruto. Este sí se puede pronosticar porque es un dato general. Entonces, de aquí, claro, aquí sí te puedo contestar la pregunta con exactitud. Te puedo decir, mira, según el dato econométrico o según la previsión de tal, se espera una valoración en el dólar, ¿ya? Pero porque es una noticia macro, ¿ya? No es una noticia componente de, me hago entender. Entonces, claro, yo entiendo su necesidad de saber hacia dónde se dirige el dólar, pero como vuelvo, insisto, ni la propia Reserva Federal va a tomar en primera instancia los datos de segunda orden, como los que están viendo aquí, permisos de construcción, bienes duraderos, ni la propia Reserva Federal va a tomar ese tipo de datos, peor los trade retails, ¿ya? Para saber con exactitud a dónde se va. O sea, lo único que podemos llegar a concluir detrás de todo esto es que existe mucha probabilidad de que martes y miércoles sea movimientos técnicos, pero impulsados a través de noticias. Es decir, si tú ves el gráfico del oro en una plena tendencia bajista y está haciendo un banderín, lo más seguro es que la noticia lo único que haga es impulsar la baja, nada más. O si tú ves que el Nasdaq está en un triple techo, ¿ya? Y tú ves que estamos justo antes de la noticia en el triple techo, lo más seguro es que el mercado caiga, ya. Pero lo único que va a hacer la noticia es como impulsar el movimiento técnico, más no te va a dar una sorpresa como en el tema de tipos de interés o como el tema del IPC, donde tranquilamente, si el mercado está subiendo, puede cambiar la tendencia en una sola hora. Ya, entonces ese es el tema de esta semana. Por eso comencé mencionándoles que va a ser una semana bastante mixta, en donde va a haber noticias que no van a generar volatilidad, pero van a generar, digamos que van a dejar el mercado completamente quieto. Muy parecido al día de hoy. Es decir, hoy movimientos técnicos, trabados en algunos casos, tendenciales, pero no de primer nivel. Es decir, por ejemplo, en el oro, hoy cayó $5, pero si te pones en la gráfica general, el oro no hizo nada más ni nada menos que el retroceso de la semana pasada, nada más. ¿Ya? Entonces no te va a dar muchas pistas. Eso es lo que está sucediendo actualmente. Y bueno, eso no es novedad, ¿no? Eso siempre sucede y después de todos los tipos de interés. Siempre el mercado es como que pasa la semana más fuerte, se enfría un poco y después comienzan a salir noticias fuertes y que hace que se caliente el mercado. Bien, entonces ese sería básicamente pues este tema en respuesta a lo que tú me mencionas. Y con exactitud no podemos saber a dónde va porque no son datos macros, van a generar volatilidad y hay que estar muy atentos más bien a las figuras técnicas que pueden ser impulsadas a través de las noticias. No sé si quedó un poco más claro este tema.
Sí, sí, gracias, José. Chévere. Bien, entonces, como decíamos, el día miércoles va a haber mucho protagonismo en el tema de las reservas de crudo, pero insisto, el protagonismo no es porque es importante, de hecho ese dato siempre va a salir los días miércoles, al igual que las tasas de subsidio de desempleo, siempre salen los días jueves en ese caso. Entonces, aquí va a haber protagonismo porque no hay noticias para el dólar. Entonces, hay que prestar mucha atención en el petróleo, probablemente de algunas sorpresas, habría que analizar el mercado a ver a dónde se dirige, pero existe mucha probabilidad de... En la noche, como ustedes saben, pues el tema de Japón ya no es novedad. En los dos últimos años no ha venido ejerciendo ningún movimiento dentro de su política monetaria. Y claro, la semana pasada en teoría se reunieron para discutir sobre el tipo de interés y no se modificó en absoluto. De hecho, si ustedes se fijan, pues las actas de la política monetaria, en este caso de Japón, eh, seguramente nos dirá lo mismo, ¿no? Lo que dicen todos los informes de todos los años, de todos los meses en Japón no se subió por debidas razones o no se ha aumentado por debidas razones. Entonces, dudo mucho que genere volatilidad esta acta de política monetaria en Japón. Ahora bien, ¿cuándo ya comienza la volatilidad, en este caso, por decirlo así? Va a ser el día jueves, ¿ya? Primero, va a ser una volatilidad, pero no va a ser una volatilidad igual muy fuerte, ¿ya? En la parte europea, porque tenemos datos del IPC, que como bien saben, pues estos datos sí terminan cambiando la tendencia de los mercados, pero de España. Entonces, ¿qué significa? Que lo único que vamos a ver dentro de estos datos son componentes de un mercado en general. Ya, lo interesante hubiera sido tener el dato del IPC de Europa. Entonces, ahí sí el mercado iba a generar una tendencia interesante. Pero al tener una de las economías más débiles de la Unión Europea, como lo es España, pues no va a generar en este caso pues gran movimiento. De hecho, no va a generar movimiento, a pesar de que ustedes pueden ver que es una noticia pues de alto impacto. Claro que lo es, porque al final representa la evolución de la inflación de un país entero. Pero a nivel de trading no va a mover con mucha fortaleza al euro, porque primero no es una economía relevante en la economía europea, no digo que no sea importante, pero no es de alto impacto. Y segundo, porque siempre las noticias fuertes se mueven cuando salen datos totales, es decir, IPC de Europa, no solo de España. Entonces, probablemente mercado completamente quieto a las 2 de la mañana. Luego, comparecencias, como ustedes pueden ver, es decir, en este caso, vamos a ver cómo se mueven los mercados. Bien. Y después de eso, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos más noticias, en este caso desde el caso de Europa, índice de confianza de España, índice de confianza empresarial, que, insisto, son datos relevantes, ¿sí? Pero no van a generar mucho impacto porque son datos subcomponentes de un macro total, ¿ya? Y luego tenemos IPC, nuevamente de Alemania, que sí que es una parte de la economía europea, uno de los mayores, digamos, que productores, digamos, las personas más digamos, el país que aporta más al Producto Interno Bruto de Europa, pero de forma general, pues sigue siendo un componente. Entonces, probablemente el mercado en la sesión europea del día jueves genere muchísimo estancamiento. Más bien sea muy técnico el mercado en ese sentido. Entonces, puede ser una buena oportunidad para invertir en pre-market porque va a ser bastante técnico realmente. Cuando comienza, digamos que lo fuerte, el día jueves a las 7:30 tenemos el dato del Producto Interno Bruto. Ya, con este dato, aquí es un dato pronosticable, un dato total, que es lo que siempre esperamos cuando el mercado quiere hacer noticias fuertes, que sí puede cambiar, llegar a cambiar tendencias. Entonces aquí, ya saben, la herramienta que utilizamos nosotros, pues es Trading Economics. Y lo que hacemos básicamente, o lo que vamos a hacer básicamente en ese sentido, es observar al mercado desde el punto de vista del crecimiento, ¿ok? Nos vamos a la tasa de crecimiento de Estados Unidos, lanzamos un pronóstico y bueno, esto ya lo habíamos visto la semana pasada, pero bueno, mira, según el dato de Estados Unidos, la expectativa es de un 5,9 en lo que va del cuarto, según los modelos econométricos, en este caso de Trading Economics, que como ustedes muy bien saben, pues son modelos fundamentados en el Tesoro de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Probablemente el dato trimestral, si tenemos o tenemos el pronóstico, al menos una recuperación, ojo que estamos aquí viendo, digamos que el macro total, ¿no? De todo, porque, insisto, no se puede hacer como por partecitas. Lo más probable, digamos, en este caso, sí, lo probable, es que tengamos una recuperación del PIB, ¿ya?
Y eso es uno de los datos que va a causar malestar dentro de la economía, porque, a ver, en el discurso de la Reserva Federal es claro, no, se mantuvo el punto pivote del tipo de interés, ya es lo que se mencionó, pero se va a aumentar el tipo de interés si es que el mercado sigue dando señales de crecimiento. Es decir, en otras palabras, lo que te dice la Reserva Federal es, si el Producto Interno Bruto crece, el desempleo no crece, ¿ya? Y la inflación sigue creciendo, entonces voy a aumentar el tipo de interés. Esa es la traducción detrás de eso. Entonces, si el PIB sale mayor a lo esperado, no es una noticia buena, es una noticia mala. ¿Por qué? Porque se están dando, en este caso, las circunstancias para que la Reserva Federal aumente su tipo de interés. ¿Me hago entender? Entonces, la Reserva Federal va a generar, en este caso, o más bien si sube el PIB, la interpretación debe ser como un aumento del tipo de interés. ¿Qué implica eso? Pues básicamente que el mercado como tal deba generar una corrección, es decir, los índices deben caer, el dólar debe aumentar de valor el día jueves, debería aumentar el valor el día jueves y los demás instrumentos deben depreciarse. Ya, con esa noticia. Ahora, ¿qué pasa si es menor a lo esperado? Es decir, en vez de que el crecimiento sea un hecho, es decir, sea un dato menor a lo esperado. Lo que te está diciendo ahí es que la Reserva Federal hizo bien en dejar el punto pivote, es decir, no aumentar el tipo de interés. Entonces, si tú no aumentas el tipo de interés, estás admitiendo que probablemente en el futuro no vuelvas a aumentar tampoco el tipo de interés. Entonces, en otras palabras, un PIB menor a lo esperado debería ser una representación positiva para las acciones. Ya, a ver, yo sé que esto es no ortodoxo porque generalmente uno dice, si el PIB crece, las acciones crecen. Y es verdad, pero ahorita estamos viéndolo netamente desde el punto de vista del último discurso de Jeremy Powell, porque él mencionó eso. ¿Ya? Entonces, estos datos siempre van a ir cambiando. Ya, ahora que estamos viendo esta correlación, no significa que el próximo mes la correlación continúe, pues para nada. Todo va a depender de los discursos, en este caso, de la Reserva Federal. Entonces, atención, ¿no? Dato importante. Si es que sube el Producto Interno Bruto, eso es malo para las acciones y bueno para el dólar, ¿ya? Si es que baja el Producto Interno Bruto por debajo de la previsión, eso es bueno para las acciones y malo para el dólar. Bien, ¿cuál es el evento más probable? Pues según los modelos de trading económico, que son modelos anuales, es que exista una tasa de crecimiento trimestral. Es decir, en el próximo trimestre debería haber un crecimiento del PIB. Con eso, pues estaríamos básicamente mencionando que los pronósticos en el largo plazo también detallarían crecimiento. ¿Vale? Entonces, esa perspectiva tenemos. El día jueves, en ese horario, yo más bien, antes de las 7:30, yo recomendaría más bien cerrar las operaciones porque el mercado sí puede ser suficientemente fuerte para cambiar tendencias. Entonces, en esa parte sí mucha atención. Después de eso, otra noticia importante. Si bien es como que el día jueves se centra la parte importante. No olviden, día jueves, los datos a vigilar ahora mismo solo son tres. Producto Interno Bruto, desempleo, pues o lo relacionado que sería el empleo, y tipos de interés. Si tenemos esos tres datos, deberíamos vigilarlos, porque esos datos van a decir si la Reserva Federal sube o no sube. Bien, a ver, después tenemos nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Ya, este dato de aquí sí va a ser relevante, va a mover bastante el mercado ese dato. Bueno, en conjunto, como sale lo mismo con el PIB, no se va a saber con exactitud a dónde puede dirigirse el mercado, por qué dato es, pero lo que sí podemos intuir es que va a ser un dato bastante relevante, ¿ya? Ya saben, ¿cómo sería la interpretación acá? Pues sencillo. Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, ¿qué te dice? Que entre más peticiones por subsidio, ¿qué significa? Que existe mayor tasa de desempleo, ¿ok? Entonces, ustedes como traders, si existe más desempleo, aquí es la misma lógica. Entonces, si hay más desempleo, entonces, ¿qué significa? ¿Ya? A ver, pregunta para todos. Si hay más desempleo, ¿eso es bueno para subir el tipo de interés o no es bueno?
No es bueno, que no hay plata circulante. ¿Ya? Ya, perfecto. Ya, entonces, ya les digo, aquí, esto es lo confuso realmente del escenario que estamos viviendo actualmente. A ver, si hay más desempleo, en teoría no es bueno, ¿no? O sea, no debería ser bueno. Bien, pero las acciones van a subir, ¿ya? ¿Por qué? Aquí viene la lógica que les estaba conversando. Si es que hay más desempleo, ¿qué significa? Básicamente que la Reserva Federal no va a aumentar las tasas de interés, es decir, las va a mantener. Y si mantiene el tipo de interés, entonces las acciones suben y el dólar pierde de valor. Simple. ¿Ya? Entonces, claro, puede ser contraproducente, ¿no? Porque dices, pero hay más desempleo, ¿por qué las acciones crecen? Ya, las acciones van a crecer no por el tema del desempleo, e insisto, ¿no? Que la lógica dice, desempleo no es bueno, ya está bien. En este caso estamos obedeciendo la lógica del último discurso de la semana pasada. Ya, siempre tenemos que estar muy atentos a los discursos, en especial de la Reserva Federal o del presidente de la Reserva Federal, porque te dicen a dónde va el mercado. Por eso yo les decía, o siempre me saben preguntar, eh, ¿cuáles son las noticias más importantes? Y yo siempre les digo, depende del contexto, porque el contexto de ahora no necesariamente va a ser el contexto del próximo año. ¿Ok? Bien, entonces, dato importante, ¿no? Si los subsidios se disparan, significa que hay más desempleo. ¿Qué significa que exista más desempleo? Que en este caso los tipos de interés no se van a aumentar. Bien, y viceversa. Si hay menos subsidio, ¿qué significa? Que hay más empleo. Como hay más empleo, ¿qué implica? Básicamente que sí tengas que seguir reduciendo el empleo y cómo lo vas a hacer, aumentando el tipo de interés, ¿ya? Entonces, como son datos que salen al mismo tiempo, esta parte también es fuerte, pueden ser mixtos, es decir, puedes tener un PIB, digamos, mayor a lo esperado y un desempleo menor a lo esperado. ¿Ya? ¿Qué pasaría en ese caso? El mercado otra vez se va a quedar quieto. O sea, no se va a quedar quieto, va a haber muchas mechas. Es decir, primero va a subir con fuerza, luego va a caer con fuerza. Entonces, como pueden ver y como les dije, es una semana, digamos que no tranquila, pero sí una semana muy apegada a la volatilidad, porque pueden salir datos mixtos, ¿ya? O pueden salir datos, digamos que iguales, o datos, en este caso, negativos, no se sabe con exactitud. Entonces el mercado probablemente genere mucha volatilidad. Yo creo que si hablamos en este caso, que pueden haber datos mixtos, el desempate serían las ventas de viviendas pendientes. Es decir, ese dato, que es un dato al final que aporta al Producto Interno Bruto, puede ser un dato decisor de a dónde puede dirigirse la tendencia. Sin embargo, históricamente lo que se ha mencionado es que después de una noticia fuerte, el mercado más bien continúa su movimiento de tendencia técnico y no va a haber mayor volatilidad. Cuando yo creo que va a haber mucha volatilidad a las 3 de la tarde, que tenemos nuevas declaraciones del presidente de la Reserva Federal, ¿ya? Entonces, esas declaraciones ahí nos dará otras pistas. Ya, ahí seguramente dirán, no, el empleo ya ha sido suficientemente débil, etcétera. Y en función de eso, incluso lo que acabamos de hablar ahorita, el día jueves puede cambiar de sentido. ¿Por qué? Porque, como les digo, estos discursos, pues te dicen con exactitud, ¿no? ¿Qué es lo que tú deberías analizar del mercado? ¿Vale? Entonces, el día jueves a las 3 de la tarde, que tenemos un nuevo discurso, yo recomendaría no operar en discursos. Siempre los discursos son complejos, pero más allá de eso, insisto, puede cambiar todo el escenario con el que estamos ahorita trabajando. ¿Ya? Entonces, hay que poner mucha atención el día jueves al discurso para ver cómo podemos volver a interpretar las noticias de la próxima semana. Bien, después de eso, pues tenemos noticias, en este caso datos del IPC de Tokio y producción industrial, noticias no relevantes, realmente yo no me centraría en eso, o si me centraría, ni haría inversiones netamente técnicas en el yen y pare de contar, y listo. Y luego vamos el día miércoles, que para empezar, bueno, el día jueves va a haber un poco menos de volatilidad porque hay feriado en China, y el día viernes pues también va a haber un poco menos de volatilidad porque va a haber menos inversores. Aquí va a haber, sí va a haber algo de volatilidad en la sesión europea, que tenemos los datos del Producto Interno Bruto, como ustedes pueden darse cuenta, eh, de Reino Unido. Entonces, estos datos también pueden ser pronosticables. Básicamente es el mismo modelo. Tenemos que dirigirnos a Reino Unido y lanzar el mismo modelo econométrico. Bueno, siempre y cuando pues tu interés sea
el invertir bajo los datos del modelo econométrico perdón, los datos a la 1 de la mañana bajo datos fundamentales. Como pueden darse cuenta, pues básicamente el dato anual estábamos esperando una tasa de crecimiento del 0,4% y aquí tenemos una expectativa del 0,10%, que implica que sí ha habido un crecimiento, pero no un crecimiento tan elevado como el que se está pronosticando. En otras palabras, serían malas noticias, más bien buenas noticias para las acciones de Reino Unido, porque siguen la misma lógica, ¿no? Que es el de aumentar el tipo de interés siempre y cuando la economía eh, le vaya bien, por decirlo así. Bien, entonces vamos a ver qué puede llegar a suceder. De todas formas, va a salir a la 1 de la mañana. No sé si ustedes deseen operar esta noticia. Yo diría que por una noticia que no sabemos con exactitud qué puede llegar a pasar, no sería tan buena idea, ¿ya? Pero bueno, ya depende de cada uno. Después de esto, vamos a tener ventas de viviendas minoristas de Alemania, gasto e inflación de Francia. Y nuevamente el mercado acá, ya saben, en este tipo de noticias, completamente quieto, no va a haber tanto movimiento en la Unión Europea porque son noticias de esos subcomponentes, no tiene sentido invertir en este tipo de mercados. Después de eso, tenemos la comparecencia de Lagarde, que es la presidenta del Banco Central de Europa, ¿ya? ¿Y qué implica básicamente esta comparecencia? Que nosotros, pues como traders, ¿ok? Nos va a dar nuevas pistas, en este caso, de lo que puede mencionar el mercado europeo. Esta comparecencia va a ser fuerte, esta también va a ser fuerte. ¿Por qué? Porque la zona europea ha sido una de las pocas zonas que ha aumentado el tipo de interés. Imagínense, ni siquiera Estados Unidos lo ha hecho, pero la zona europea sí que lo ha hecho. Entonces, el mercado como tal puede causar volatilidad sobre los discursos de Lagarde. Bien. Después de esto, a las 4 de la mañana va a haber volatilidad. Aquí sí va a haber volatilidad y esa dato también es pronosticable, pero es para el euro, ¿no? Tenemos los datos del IPC. Entonces, claro, hay dos formas de pronosticar este tipo de datos. En Europa es mucho más sencillo que en Estados Unidos. El primer dato es de la misma forma, pues te vas a la zona europea y en la zona europea pronosticas el tipo la inflación, perdón, como un pronóstico normal, ¿ya? Y analizas la curva y listo. Ya, ese es el primer dato, ¿ok? Y se menciona, bueno, de forma general, y eso es spoiler para todos, la inflación está menguándose desde a finales del año pasado, digamos, que ha habido ya ha comenzado a existir ciertos retrocesos, pero bueno, de forma general, como ustedes pueden darse cuenta, se esperaría también una menor inflación en la zona europea. Bien, menor a lo esperado. ¿Qué implicaría esto? Que ellos comiencen con su punto pivote, es decir, que la zona europea ya no suba más el tipo de interés. Si no sube más el tipo de interés, el euro probablemente el día viernes, que yo creo que es lo más probable, pierda valor. Entonces, si estamos hablando de una paridad de euro-dólar, ¿qué es lo que te está diciendo? Que el dólar va a cobrar valor el día viernes, en la madrugada, pero no porque el dólar sea fuerte, sino porque el euro está perdiendo valor, ¿ya? Que yo creo que sí es lo más probable, que esto termine de suceder en la zona euro. La otra opción es que la inflación se dispare, algo que puede llegar a suceder, no hay que cerrarse a las posibilidades, pero realmente no es tan probable que la inflación se dispare en la zona europea. Primero porque es la única zona en el mundo que se ha seguido aumentando los tipos de interés a pesar de las advertencias, ¿no? Entonces yo dudo mucho que llegue a pasar eso. De todas formas hay que observar. Y la otra forma de pronosticar el IPC es con los datos parciales, es decir, tú tuvieses que observar el IPC, por ejemplo, aquí de España, el IPC de Alemania y ver si es que dice, perfecto, estos IPCs en su mayoría salieron positivos o en negativos. Entonces, como son los parciales, lo lógico es que también el dato total sea una suma de estos parciales, me hago entender. Entonces, son las dos formas en este caso de pronosticar este dato del IPC. De todas formas, insisto, yo creo que la inflación sí se va a reducir en la zona europea, ya viene siendo tiempo entonces vamos a observar que va a haber una pérdida de valor en el euro y un aumento en el dólar, pero insisto, va a ser un aumento no porque el dólar cobra fuerza, sino porque el euro está perdiendo valor. Bien, después de esto, este dato también es importante, precios de gasto en consumo personal subyacente. ¿Qué es esto? Básicamente es una partida de la inflación. ¿Ok? Entonces, estos precios del gasto en consumo personal subyacente, básicamente lo que nos dice es una partida de cómo el mercado
ha ido evolucionando en función de la inflación, ¿ya? O sea, es otras palabras, en otras más, menos palabras, te da una perspectiva sobre el consumo de las personas o el consumo personal, a ver si es que este es idóneo o no es idóneo dentro del mercado, ¿ya? Eso es básicamente. Entonces, este dato de aquí sí va a ser relevante. Tómalo como un dato del IPC. Ya, entonces, ¿qué significa? Que si se dispara, la inflación sube. Si cae, la inflación cae. Ya, entonces, tómalo un dato de esa magnitud. Entonces, sí va a ser relevante en este caso. Formas de pronosticarlo, como les dije, un análisis econométrico del precio del gasto de consumo personal subyacente, al menos en las estadísticas que nosotros tenemos, no existe, a no ser que ustedes contraten bloomberg.com. Ahí me parece que existe. Pero lo que podemos utilizar es el reemplazo de la inflación, es decir, tratar de pronosticar el ratio de inflación. Obviamente no es el dato exacto porque estamos hablando, la inflación es generalizada, ¿no? Y nosotros estamos hablando del gasto personal, pero puedes intuir que por ahí puede ir la situación, ¿ya? Entonces puedes tener una, digamos que una referencia, esa es la palabra. Bien, después de eso, balanza comercial, dato no relevante. Bueno, esos datos de precio de consumo ya mencionamos. Termina ese horario que va a ser un horario explosivo, es decir, va a haber mucha volatilidad, como pueden ver el día viernes. Y después, datos de Canadá del Producto Interno Bruto. Hay que seguir la misma lógica si es que estás invirtiendo en el dólar canadiense. Y 8:45 datos del PMI. De forma general, el PMI pues nos da expectativas sobre lo que el mercado puede llegar a suceder, pero como ustedes saben, pues el PMI de Chicago no genera tanta volatilidad. Entonces yo creo no va a haber mucha volatilidad a las 8:45 y creo que después de las 7:30, es decir, a las 8, 9, 10, el mercado sí va a ser bastante técnico, ¿sí? La única excepción a esta regla es que tenemos el índice de confianza del consumidor, que va a ser muy parecido, pero muy parecido al del día martes. Por eso es que tal vez el día martes no genere gran volatilidad. Ahora déjame ver, estamos martes, sí. Y aquí pero tenemos, digamos que una perspectiva del índice de confianza del consumidor. Entonces, el día viernes esa perspectiva puede generar algún movimiento, ¿sí? De todas formas, la recomendación sería, si quieren invertir, traten de invertir en el pre-market, ya en instrumentos americanos, es decir, a partir de las 4, 5, 6, sería bueno invertir en instrumentos americanos. Primero, ¿por qué? Porque existe una alta probabilidad de que se deprecie el euro, entonces el dólar se tendría que disparar. Y segundo, porque como tenemos esa noticia de acá, que son el precio de gastos en consumo, que como les dije es equivalente a la inflación. ¿Qué implica eso? Que el mercado como tal vaya a generar alguna manipulación. Es decir, puede el mercado técnicamente posicionarse para generar mayor valor al dólar americano. Bien, después de eso, también sería bueno invertir después de la noticia de las expectativas del consumidor, pero la falla acá, digamos que aquí la falla es que el mercado los días viernes tiene poca liquidez. Entonces, como tiene poca liquidez, probablemente se estanque. Entonces, no le vería como tan buen negocio que te quedes atrapado en una operación. La idea sería más bien que operes antes de todas las noticias, las cierres y después dejes que el mercado continúe su movimiento netamente técnico. Bien, a las 11, última comparecencia de Lagarde. Sabemos que en la sección europea hay muchos más discursos que en la zona americana. Entonces tenemos comparecencias de Lagarde. Y después, pues como ustedes pueden ver, ¿no? Posiciones netas especulativas. Ya que como ustedes también saben, las posiciones netas especulativas no generan ningún cambio de tipo técnico ni fundamental. Entonces no va a generar mayor movimiento. Y después, pues el día sábado, el día viernes del feriado que habíamos visto en China, el día sábado probablemente algunos instrumentos sí cobren valor, eh, pero ojo, ¿no? Los mercados están cerrados, pero cobren valor, que significa que el día domingo, que apertura de los mercados, aparezcan con gaps. ¿Ya? Porque primero, China se reingresa del feriado y segundo, hay noticias importantes que son los datos de los PMIs que al final termina afectando de alguna forma o una forma indirecta a la economía americana. Bien, en síntesis, es una semana muy técnica, como les había mencionado, una semana de muchas curvas, pero pocas tendencias. ¿Cuándo creo que van a comenzar a armarse las tendencias? A partir del día jueves y el día viernes, porque tenemos noticias explosivas. Pero la noticia, digamos, el día más fuerte va a ser el día viernes,
que sí que tenemos noticias relevantes e importantes, mientras que el día jueves no va a ser tan relevante, bueno, va a ser relevante, pero corremos muchísima probabilidad de tener datos mixtos, es decir, producto positivo, tasa de desempleo negativa. Y eso haría que el mercado genere curvas, nada más, ¿vale? Preguntas finales, por favor. Entonces, las noticias que cambian tendencias se podrían ser las más importantes, sería el IPC, el tipo de interés y el PIB. El PIB. Sí, sí. En este contexto, ¿no? Porque en anteriores contextos, pues puede, por ejemplo, antes de que se diera el discurso, las ventas minoristas hubiera sido una noticia que cambie de tendencia, ¿ya? También el tema de los PMIs son noticias que cambian también generalmente tendencias, ¿ya? Pero en esta semana y bajo este contexto, las que te van a cambiar tendencias son IPC, PBI y tasa de desempleo o empleo, que sería su contrapartida, ¿no? Pero en este contexto. Pero, insisto, el día jueves puede cambiar las cosas, porque el día jueves tenemos un nuevo discurso. Yo creo que no va a cambiar, pero existe la posibilidad. O sea, yo creo que no, porque el discurso de Jeremy Powell siempre ha sido un discurso muy lineal en esto de los últimos 2 años que él ha estado en la presidencia. ¿Qué te dice básicamente? Te dice, o más bien, el discurso de Powell siempre ha sido un discurso de fortaleza al dólar. Es decir, todos los discursos que él ha dado tienen dos opciones. La primera, que va a fortalecer el dólar americano por tipos de interés o por cualquier situación. Y la segunda, no te dice absolutamente nada, como lo que pasó la semana pasada. Te dice, mira, debilité el dólar, pero lo voy a fortalecer el otro mes. Entonces, tienes un dato mixto. También otra posibilidad cabe dentro de esto es que Jeremy Powell no diga nada en el discurso, y con nada me refiero a que trata otro tipo de temas que también suele pasar, que en vez de hablar de la economía americana comienza a hablar sobre la economía circulante y otro montón de cosas que al final el mercado no le va a descontar. También existe esa posibilidad porque también ha sucedido. Bien, pero dudo mucho que esta vez sea la ocasión. Yo creo que más bien él va a ir impulsado a través de lo que acabamos de conversar. Va a hablar muchísimo sobre que sí que les están empeñados a aumentar el tipo de interés, siempre y cuando las circunstancias se den. Yo creo que va a ir muy encaminado a eso. Y va a haber una fortaleza en el dólar, pero yo creo que va a haber la fortaleza a partir del día jueves y el día viernes. Y ahí yo, la única opción que yo les diría, cierren operaciones, porque como hay noticias del sábado de China y de China viene después del feriado, va a haber gaps. Eso es más que seguro, va a haber gaps. No sé qué tan fuertes, pero de que hay. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Tenía otra duda, José. En cuanto a los pedidos de bienes duradera, este dato, claro, tiene que ver un poco más con la oferta, ¿no? Con los fabricantes. O sea, yo diría, tiene que también, eh, digamos, también tiene que ver con el sector de tecnología, que a la final este indicador termina afectando al sector tecnológico, a las Sí, empresas de bueno, tecnología. más que el sector tecnológico, ese dato de bienes de periodos duraderos es un dato un poco más industrial, ¿ya? Es decir, más que al Nasdaq, o sea, si ya caemos en tema de instrumentos, el Nasdaq representa la tecnología dentro de las empresas. Yo creo que más debería fijarse en el Dow Jones, ¿ya? Porque el Dow Jones pues, refleja la salud industrial del mercado. ¿Ya? Entonces, ese dato más va encaminado a la producción industrial realmente, y lo único que te hace es como un equilibrio entre las empresas o la producción, como tú mencionas, y los consumidores, ¿ya? Es decir, si es que los consumidores como tal, ¿ya? Confían en el mercado y a su vez ellos saben o las empresas saben que están consumiendo para hacer más pedidos, me hago entender. Y si existen más pedidos, ¿qué significa? Mayor crecimiento. ¿Ya? Entonces es una relación empresa-consumidor, pero que abarca, más que el sector tecnológico, abarca el sector industrial. Entonces más movería el tema del Dow Jones. Eso es básicamente el tema de pedidos duraderos. Entonces, o sea, podríamos esperar que, por ejemplo, este indicador sea un determinante para, bueno, afianzar una tendencia que ya se estaba dando, Sí, para que llegue el día miércoles, que va a haber igual más
actividad por las noticias, o bueno, Sí, ya por el PIB, y puede que exista ahí ya un cambio o un retroceso, ¿no? sí, o sea, es tal cual. O sea, como les dije, o estas noticias generan mechas o estas noticias van a impulsar el movimiento técnico, ¿ya? Es decir, si que tú dentro de una tendencia tienes un banderín o algo, la noticia es lo más seguro es que impulse el movimiento técnico. Ese sería como un determinante para dar pie a que el movimiento sea mucho más rápido. Pero de ahí como para marcarte o cambiarte de tendencia, la verdad es que dudo mucho, es que son noticias de segundo nivel, como les vuelvo a insistir. No sé si alguien más tiene otra duda. Perfecto. Bueno, entonces, mucha atención, por favor, atentos a los mercados, que sí tenemos mecanismos importantes, por favor. Lancen posiciones técnicas, modérense con el volumen. Esta semana va a ser muy técnica, créanme. Entonces, no va a haber mucho riesgo realmente, sí, a excepción del jueves y el viernes, claro. Eso sería todo. Les agradezco por su tiempo. Ya saben, dudas, inquietudes, pues al chat o de forma personal. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Gracias, José.